algunas más, pues aclaramos. A ver, primero me platicaban que no queda clara la cuestión con los monocitos. Vamos a platicar un poquito sobre ellos y, vamos a la siguiente que es sobre el complejo de histocromático. Bueno, recuerden que los mecanismos de inmunidad que hemos estado estudiando dependen de células o de proteínas. Entonces, entre estas células se encuentran los monocitos, pero no es tanto el monocito el que se encarga del mecanismo de inmunidad. Ya hemos platicado un poco al respecto, entonces vamos a recordar. Nosotros hablamos de células inmunológicas, bueno, de células sanguíneas como células que cumplen una función o que cumplen funciones. Entonces, tratándose de células sanguíneas, ¿dónde se encontrarán estas células? Bueno, pues estas células se van a encontrar en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Se van a encontrar circulando en el torrente sanguíneo. Hay muchas de estas células. Entre esas células encontramos a los monocitos. Entonces, los monocitos, chicos, se caracterizan porque son células granitas y que tienen un núcleo muy característico en forma de riñón, ¿verdad? Entonces, el monocito es una célula sanguínea, ¿sí? Que circulando en la sangre no tiene ninguna función más que esa, circular, ¿sí? En la literatura se nos describe que su función es fagocitar, pero pues en la sangre, o bueno, siendo la sangre un líquido corporal inocuo, un líquido corporal completamente estéril, pues no habrá que fagocitar. ¿Sí? Porque recuerden que la fagocitosis no ocurre únicamente con funciones defensivas, sino también de limpieza. Entonces, la filtración, la limpieza de la sangre no está a cargo de células, está a cargo de órganos. Entonces, ¿cuál es la función de los monocitos en el sistema circulatorio, en los vasos sanguíneos? Pues precisamente eso, simplemente circular, ¿sí? Andar viajando por los vasos sanguíneos para llegar a donde realmente sí se necesita, ¿sí? Entonces, un monocito en la sangre solamente va a circular, ¿sí? Es lo único que hace. Pero cuando detecta algún tejido lesionado, ¿sí? Algún foco de infección, bueno, pues entonces sí habrá que salir, sí tendrá que salir del vaso sanguíneo, ¿no? Y bueno, pues precisamente de esto habíamos hablado ya en algunas clases anteriores, ¿no? Habíamos dicho que vamos a pensar en esta línea naranja que acabo de poner aquí, un epitelio, ¿no? Vamos a verla como un epitelio. Entonces, tenemos la epidermis vamos a ponerla así muy papilar, ¿sí? Y que está relacionada con la dermis, ¿sí? En su porción, más allá de la lámina basal. Entonces, vamos a poner por aquí otra línea que nos represente la otra, que nos represente a la dermis, ¿sí? Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, fíjense cómo este vaso sanguíneo está llegando pues, precisamente a la dermis, ¿no? Hacia la porción de la dermis, vamos a ver, para que no sea tan exagerado, pues algo así. ¿No? Bueno, en un tejido en el que no hay lesión, ¿sí? Desde el punto de vista inmunológico, ¿eh? Un tejido en el que no hay lesión, pues este monocito no tendrá nada que hacer, ¿sí? Va a seguir circulando. Si este tejido se mantiene sin una lesión, si no hay ninguna razón para que el monocito salga, pues continúa con su camino y se va. Esto es básico, ¿verdad? Pero si este monocito detecta un daño al tejido, vamos a pensar aquí en un agente físico, ¿no? Un daño físico, pensemos en un objeto cortante, ¿no? Un pedazo de madera o un pedazo de vidrio, no sé, algo que nos hace pues aquí una lesión, ¿no? Entonces, el que nos pinchamos con la espina de una flor. Ahí está la espina. Entonces, ¿qué hizo esta espina? Hizo permeable a nuestro epitelio, porque recuerden que el epitelio es una barrera física que sirve como pues, precisamente eso, una pared.
que los patógenos tienen que atravesar para llegar a los tejidos, ¿no? Entonces, digamos que ya se lesionó nuestro epitelio y miren que aquí ya tengo una importante puerta de entrada, ¿sí? Entonces, a través de esta puerta de entrada veremos que van a entrar bacterias, ¿sí? Patógenos, pues no solamente bacterias, vamos a pensar en hongos, en virus, en parásitos, en cualquier tipo de patógeno, ¿no? Entonces, estos patógenos van a empezar a causar también un daño tisular, ¿sí? Porque ya tenemos acá daño, ¿sí? Y esta lesión del epitelio va a empezar a liberar, acuérdense, a los patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? ¿Se acuerdan? Patrones moleculares asociados a daño o los DAM, por sus siglas en inglés. Van a entrar también patógenos, ¿sí? Y entonces estas bacterias, vamos a decir que son gram positivas, tienen al ácido lipoteicoico, que es su determinante antigénico, y ese es entonces un patrón molecular asociado a patógenos, ¿sí? Un PAMP, por sus siglas en inglés. Entonces estos dos ya son sustancias capaces de servir como quimiotácticos, ¿sí? Servir como quimiotácticos. ¿Recuerdan qué es quimiotaxis? Vamos a anotarlo por acá. Vamos a anotar eso de quimiotaxis, ¿sí? La quimiotaxis es la atracción de fagocitos, ¿sí? ¿Qué son fagocitos? Células capaces de hacer fagocitosis. Entonces, entre ellos están los monocitos, ¿sí? Solo recuerden que un monocito es como una forma inactiva de un macrófago. ¿Qué hace en el torrente sanguíneo? Únicamente circular. Solamente anda patrullando, por así decirlo, checando todos nuestros tejidos, ¿sí? Que estén completamente íntegros, ¿sí? Que no haya ningún daño. Si este monocito llega a un tejido en el que se encuentran los patrones moleculares de daño de patógenos, bueno, eso no es fisiológico, eso no tiene que estar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, pues nuestro monocito va a detectar que ahí hay un problema, ¿sí? Y va a tener que salir del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces se va a pegar a las células endoteliales del vaso sanguíneo y va a hacer un mecanismo que se llama diapéresis. Entonces nuestro monocito va a sufrir un fenómeno de diapéresis, ¿sí? Aquí, diapéresis, que en algunos otros libros se lo van a encontrar como extravasación, ¿sí? ¿Qué significa esto de extravasación? ¿Qué significa esto de diapéresis? Bueno, pues básicamente es salir del vaso sanguíneo. Recuerden que estos DAM, que estos PAMP, que las citocinas inflamatorias, que un montón de sustancias, pues van a causar un fenómeno que se llama vasodilatación. Entonces, nuestras células epiteliales, nuestros endotelios, van a empezar a separarse, ¿sí? Van a empezar a separarse y van a permitir la salida de moléculas de la inmunidad y células también inmunitarias. ¿Para qué? Pues para resolver el problema que esté causándose para producir estos DAM y estos PAM. Entonces el monocito lo que va a hacer es salir, como escurrirse por el vaso sanguíneo, ¿sí? Para en el tejido conjuntivo, ahora sí, convertirse en un macrófago. ¿Se acuerdan, verdad? Los monocitos. La función de macrófagos. ¿Y cuál es la función de los macrófagos? La fagocitosis, ¿sí? Entonces ahí hay que recordar, chicos, que un monocito, miren, y aquí es algo que quiero aclarar muy, perdón, que quiere claro ahora sí ya de una. En nuestros libros, muchachos, nos van a describir funciones de los monocitos, ¿sí? Y de todas las células. Y nos van a decir que los monocitos tienen la función de fagocitosis, ¿verdad? Nos dicen que los monocitos tienen una función fagocítica, pero no es que el monocito ande fagocitando, a menos que estas bacterias se encuentren en el torrente sanguíneo. Ahí sí tendrían esa función fagocítica, ¿sí? Pero si no es el caso, lo único que van a hacer es circular, ¿verdad?
Lo único que van a hacer es circular. Entonces, en los libros, muchachos, nos van a decir que los monocitos tienen función de fagocitosis, ¿sí? Pero no fagocitan en el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo lo único que hacen es circular. ¿Para qué? Para detectar algún tejido lesionado y salir a resolver la causa de esa lesión, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué función tienen los monocitos en el tejido, perdón, en el vaso sanguíneo? Circular, simplemente circular. Es cuando salen del tejido conjuntivo, perdón, al tejido conjuntivo, que se les releva esa función de fagocitosis, de consumir, de los patógenos para destruirlos, ¿sí? Entonces, pues hay que diferenciar muy bien aquí esto y esto, ¿no? Y luego también ya ven que en los exámenes nos dicen, ¿cuáles son las funciones de los monocitos? ¿No? ¿Cuál es una función de un monocito así como este que tenemos? Este es monocito y este es macrófago, ¿sí? Entonces, en los exámenes de admisión me dicen, pues la función del monocito es secretar, vamos a ponerlo aquí, secretar sustancias que activan a otros leucocitos. ¿Sí? Nos ponen por ahí eso como función de los monocitos, ¿sí? Entonces, chicos, no es que sea la función de un monocito, ¿sí? Es la función de un macrófago, ¿de acuerdo? Porque lo que hace el macrófago, piensen que hace tres cosas, ¿sí? Fagocitar, en algún momento presentar antígenos y en otra, o como otra función tienen la secreción de citocinas. Todos los fagocitos secretan citocinas, entre ellas a las citocinas quimiotácticas, ¿sí? Citocinas quimiotácticas. ¿Para qué? Para atraer a otros leucocitos. Entonces nos ponen como función de un monocito esta, cuando en realidad es de un macrófago. Pero yo creo que ustedes pueden recordar que un macrófago y un monocito, pues en realidad son la misma célula, ¿no? Un macrófago y un monocito son la misma célula. ¿Cuál es la diferencia? Que el monocito se encuentra en el vaso sanguíneo y el macrófago sale del vaso sanguíneo, o bueno, es mejor dicho, es la forma fuera del vaso sanguíneo del monocito, ¿sí? Por ejemplo, no sé, aquí cuando estoy en este edificio, que es el Instituto Soul Maya, yo soy el maestro Jorge, ¿no? Esa es mi función, dar clases. Pero cuando salgo a la calle, ¿sí? Fíjense, aquí en el instituto, aquí en el vaso sanguíneo, yo soy un maestro. Pero cuando salgo a la calle, no sé, vamos a decir que ¿qué me pongo? ¿Qué adjetivo me pongo? Me convierto en Batman. Vendedor de Bonais, ándale, ¿sí? Cuando salgo del instituto vendo Bonais, ¿sí? Entonces aquí en el instituto soy maestro, allá en la calle vendo Bonais, ¿sí? Entonces lo mismo, y fíjense, soy el mismo, ¿no? O sea, el maestro y el que vende Bonais son la misma persona. Entonces el monocito lo mismo. Aquí en el vaso sanguíneo circula. Acá en el tejido conjuntivo fagocita. Son la misma célula, ¿sí? Exactamente la misma célula, solamente que tienen funciones diferentes, ¿sí? Y les repito, en los libros nos van a poner que la función de los monocitos es la fagocitosis, ¿sí? Es la fagocitosis. Y sí, repito, hacen fagocitosis, ¿sí? Hacen fagocitosis cuando hay una infección en la sangre, lo cual sería una condición muy grave, ¿sí? Una septicemia. Septicemia es básicamente una sentencia de muerte. Entonces, pues, no es como que sea su función. Sí la hacen, sí son capaces de hacerlo, pero no en el estado fisiológico, ¿sí? El estado patológico. Entonces, pues, estas son cuestiones que en el examen no les van a estar aclarando, porque les repito, en el examen me dicen, ¿cuál es una función de los monocitos? Y me ponen esto, ¿no? Secretar sustancias que activan otros leucocitos. Y eso lo hace el macrófago. Pero yo creo que ustedes recuerdan que el macrófago proviene del monocito. Eso nos pone ese- ¿de acuerdo? Entonces, pues tengan muy en cuenta eso. ¿Qué es un monocito? Una célula sanguínea. ¿Qué función tiene la sangre? Circular.
y bueno, fagocitar si es que hay algo que fagocitar en la sangre, lo cual es muy improbable en el estado fisiológico. Ya que sale el tejido conjuntivo, pues se convierte entonces sí en una de las células más eficientes del sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Entonces, espero que ya con esta explicación haya quedado un poquito más claro. A ver, persona que preguntó sobre los monocitos, ¿ya quedó un poquito más claro? Entonces el monocito sí secreta sustancias. No, pues, o sea, ¿qué es lo que les acabo de decir? O sea, el que secreta sustancias es el macrófago, pero ustedes saben que el macrófago viene del monocito, ¿sí? Entonces ustedes tómenlo como la misma célula, ¿sí? O bueno, ay, ¿cómo les digo? Más bien, ustedes asuman que en el examen de admisión se los consideran como la misma célula, ¿sí? En el examen de admisión lo consideran como la misma célula, mismo. Pero ustedes saben que un macrófago tiene una función, una morfología muy diferente al monocito. Entonces, si me dicen, ¿qué hace el monocito? Recuerden que muy probablemente se están refiriendo al macrófago, ¿de acuerdo? Ok, ok. A ver, ¿qué más hay por aquí? Veo muchas preguntas. Ah, no, son comentarios. El monociclo es el que habíamos dicho que solo patrulla. Ajá, exactamente, podemos decir que esa es su función, ¿no? En el vaso sanguíneo. Como monocito simplemente anda viajando en el vaso sanguíneo para revisar los tejidos, ¿no? Es hasta que sale del tejido, perdón, hasta que sale del vaso sanguíneo al tejido conjuntivo que se convierte en macrófago y es una célula. ¿Cuál es el papel de las vacuolas en la memoria inmunológica? Ok, muy buena pregunta y muy buena pregunta. Ahorita la contestamos. Cuando cae la noche, se convierte en Spider. El examen ignora muchos detalles como este, ¿verdad? Sí, desafortunadamente sí. No sé qué pase ahí con los que escriben esa cuestión del cerebral, pero es como que lo ignoran o no lo toman en cuenta, no sé, no sé. O sea, que macrófago y monocito son lo mismo, sí, sí, macrófago y monocito son lo mismo. Macrófago es en el tejido conjuntivo, monocito es en el torrente sanguíneo, pero son la misma célula, sí, exactamente la misma célula. ¿Cómo era la forma del macrófago? Amiboide. Ajá, sí, como una amiba, porque acuérdense que lo que hace es emitir pseudópodos. ¿Se acuerdan que los pseudópodos? A ver, pregunta aquí para ustedes. ¿Cómo cambia morfológicamente el monocito a esta cosa alargada, ¿sí? Que le permite salir del vaso sanguíneo y a esta especie de amiba que fagocita en el tejido conjuntivo? ¿Quién le permite esa modificación morfológica? A ver, pregunta para ustedes. El citoesqueleto, exactamente, muy bien. Es por el citoesqueleto. Entonces, su citoesqueleto va a modificar la morfología del monocito. Fíjense que aquí es una forma esférica completamente, ¿no? Porque está en su estado basal. No necesita estar gastando energía para nada porque no está haciendo nada, ¿sí? Y de hecho, eso, fíjense eso que les acabo de decir. Si una célula está en su forma esférica, es porque no está haciendo nada, ¿sí? En esa forma esférica gasta la menor energía posible. Pero cuando detecta que algo anda mal acá afuera, entonces pues sí, va a modificar su estructura, sí, para poder salir al tejido conjuntivo y convertirse en macrófago. Entonces estas proyecciones de la membrana, estas estructuras que vemos aquí, estas como manos, estas como bocas, son los llamados pseudópodos, ¿sí? Y gracias a estos pseudópodos se les da, o bueno, se les confiere o se les atribuye esa forma amiboide, ¿sí? Como de una amiba, pues. Que no es una amiba, ¿eh? No estoy diciendo que sean amibas, nada más tienen forma de amiba. A ver, ¿qué más preguntaban? Amiboide, ajá. Entonces, ok, perfectísimo. Sobre el sistema nervioso, a ver, vamos a contestar las de este tema sobre el inmunológico y ahorita si nos sobra un poco de tiempo hablamos de las funciones del nervioso. Porque también es una duda bien interesante. Me preguntaban hace un momento cuál es el papel de las vacuolas en la memoria inmunológica. Bueno, no lo hemos visto todavía, ¿eh?
Lo vamos a ver cuando nos toque ver a los linfocitos B. Pero, rapidísimo, un linfocito B, yo creo que ustedes ya están al tanto, de que es el responsable de la síntesis de los anticuerpos, ¿sí? La síntesis de anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos se van a almacenar, pues precisamente en vacuolas, que van a ser gránulos citoplasmáticos, ¿sí? Gránulos del linfocito B. Entonces, más adelante, en este temario, vamos a ver que un linfocito B debe entrar en contacto con una célula dendrítica, ¿sí? Entonces, esta célula dendrítica es la denominada presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos precisamente le va a presentar un pedacito de esta bacteria, ¿no? Un pedacito de esta bacteria a un linfocito B justo en uno de sus receptores. Entonces, cuando se reconozca el patógeno, ¿sí? Va a poder crear anticuerpos contra ese patógeno. ¿Dónde va a guardar a esos anticuerpos? Pues en sus gránulos citoplasmáticos. Entonces, ¿qué función tienen las vacuolas, chicos, en una célula? Almacenar sustancias. ¿Qué sustancias almacena un linfocito B en sus vacuolas? Anticuerpos, ¿sí? Y entre esos, no se preocupen si no me entienden lo que les voy a decir a continuación. Y entre esos anticuerpos se encuentra un anticuerpo que se llama IgG, ¿sí? IgG, ya lo vamos a ver en su momento. Y este IgG es el llamado anticuerpo de memoria, ¿sí? Entonces, aquí, de memoria. Entonces, una vez que un linfocito B se estimuló, que se le presentó un antígeno, va a ser capaz de sintetizar anticuerpos contra ese antígeno. El linfocito B va a almacenar a esos anticuerpos, ¿sí? En sus vacuolas. Y cuando salga al tejido conjuntivo, fíjense la analogía que vamos a hacer a continuación también, ¿eh? Fíjense lo que vamos a platicar a continuación. A ver, bueno, vamos a dibujar por acá otro monocito. Perdón, otro linfocito. Fíjense esto que vamos a platicar a continuación. Entonces, el monocito, perdón, me quedé con monocito. El linfocito estimulado, el linfocito que se estimuló en algún órgano linfático, un ganglio linfático, ¿no? Al que se le presentó antígeno en un ganglio linfático, ya regresa a la circulación sanguínea. ¿Para qué? Pues precisamente para circular. Entonces, no es hasta que sale del tejido, del tejido hematopoyético, del vaso sanguíneo, hacia el tejido conjuntivo que se convierte en una célula plasmática. ¿Sí ven cómo es lo mismo que un monocito? O sea, en la circulación sanguínea es un linfocito B, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en una célula plasmática, ¿sí? Esto que tenemos aquí ahora es una célula plasmática, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de la célula plasmática? Aquí nada más dejen hacerles bien el núcleo, porque acuérdense, las células plasmáticas las vimos cuando nos tocó estudiar histología, ¿verdad? Entonces vimos que la célula plasmática tenía un patrón de heterocromatina muy característico. ¿Se acuerdan, verdad? Su núcleo era súper, súper característico. Y tenía un prominente retículo endoplásmico y aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Pues precisamente para producir vesículas que van a ser exocitadas, ¿sí? Que por exocitosis van a salir y van a secretar a su contenido. ¿Cuál es el contenido de estas vesículas? Anticuerpos, ¿sí? Entonces, fíjense también la analogía que acabamos de hacer aquí sobre estos linfocitos. Fíjense como un monocito es un monocito en el torrente sanguíneo, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en macrófago. Fíjense cómo en el torrente sanguíneo este es un linfocito B, pero cuando sale al tejido conjuntivo se convierte en célula plasmática, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa con todas, bueno, la mayoría de nuestras células. A ver, otro ejemplo rapidísimo.
¿Se acuerdan de los? Ay, no, no los hemos visto, pero estoy seguro que que han escuchado, ¿no? Que les ha tocado ya contestar exámenes sobre basófilos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con un basófilo, ¿no? Un basófilo que se encuentra aquí en la circulación sanguínea, ¿no? Entonces, en el vaso sanguíneo es un basófilo, pero cuando sale al tejido conjuntivo, se convierte en otra célula, en lo que nosotros conocemos como un mastocito, ¿sí? Entonces, es la misma situación con que con los monocitos. En el torrente sanguíneo son una célula, pero fuera de ese torrente sanguíneo son células completamente diferentes con funciones ya activas, ¿sí? Entonces vean que así pasa con muchas de nuestras células sanguíneas, chicos. En el torrente sanguíneo lo único que hacen es circular, ¿verdad? Lo único que hacen es circular, pero ya en el tejido conjuntivo sí cumplen funciones bien concretas, ¿sí? Entonces, pues nada más para que quede por aquí. En el torrente sanguíneo es un basófilo. El torrente sanguíneo es un basófilo. Y cuando sale el tejido conjuntivo es un mastocito. ¿Sí? Lo mismo, linfocito B. En el torrente sanguíneo es un linfocito B. Cuando sale al tejido conjuntivo es una célula plasmática. Monocito. En el torrente sanguíneo es un monocito. Pero cuando sale al tejido conjuntivo es un macrófago. ¿Sí? Y eso pasa con muchas de nuestras células. ¿Sí? Muchas de nuestras células son algo en la circulación sanguínea, pero son otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, el mastocito era el chismoso. Ajá, exactamente, el que emite una señal de alarma. Ya en nuestra siguiente clase nos toca verlo, de hecho. Bueno, pues ahí está, chicos, la cuestión con los monocitos. Espero que ya con esta explicación, un poquito más a profundidad, haya quedado ya bien claro. Esta pequeña pantalla que utilizamos para esta explicación, si quieren más tarde se las pongo en su grupo de Telegram para que la puedan descargar. Y ahora vamos a otra duda que andaba por ahí sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, ya si alcanzamos, hablamos de esa cuestión. Sí, entonces vamos a hablar rapidísimo de el complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, o MHC por sus siglas en inglés. ¿Sí? Por sus siglas en inglés también le ponen MHC. ¿Sí? De hecho, vamos a nombrarlo así, para no decir complejo mayor de incompatibilidad, porque me he hecho como media hora diciendo eso. Entonces me preguntaban cuál era la diferencia entre esos tres tipos de complejos. Entonces, lo primero que quiero que quede claro sobre el complejo mayor de incompatibilidad es que son genes. ¿Sí? Y ustedes saben que los genes, o bueno, díganme, ¿cuál es la función de los genes en nuestras células? El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes. Pero ¿qué hacen los genes? Codificar exactamente para proteínas. Entonces son genes que codificamos en nuestros ribosomas para producir proteínas. ¿Sí? Entonces estas van a ser proteínas. El complejo mayor de histocompatibilidad, pues, va a formar proteínas. Tenemos tres tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, el MHC de tipo 1, el MHC de tipo 2 y el MHC de tipo 3. ¿Sí? Recuerden por sus siglas en inglés. Ok, entonces, estos codifican para proteínas. Son genes que forman proteínas. Entonces, las proteínas, pero nombramos también a sus proteínas. Sí, sí, podemos llamarlos también a las proteínas. MHC también son las proteínas producidas por los genes. Sí, no pasa nada, las pueden nombrar también así. Entonces, estas son proteínas que van a encontrarse o que vamos a encontrar de dos formas, ¿sí? Fíjense, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es un conjunto de proteínas
proteínas de superficie, ¿sí? Y ojo, no al escuchar esto, proteína de superficie, virus, no, ¿sí? No se vayan luego a pensar en eso. Proteína de superficie no es sinónimo de virus, ¿sí? No solo los virus tienen una superficie. ¿Qué es una superficie? Es una cara, ¿no? Es como una cara, como un límite, como una capa, ¿no? Entonces, no solo los virus tienen superficie, nuestras células tienen superficie. Entonces, proteínas de superficie, vamos a poner aquí entre paréntesis de membrana, ¿sí? Entonces, proteínas que se encuentran en la... Entonces, ¿qué hacen las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno? Estas proteínas marcan células propias. ¿Sí? Ya ven que en la primera clase o segunda, no me acuerdo que tuvimos sobre esto, les platicaba del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y qué hace este complejo mayor de histocompatibilidad? Discernir lo propio de lo ajeno, ¿no? Les decía, discernir lo propio de lo ajeno, decidir qué es mío y qué no es mío, ¿sí? ¿Qué es mío y qué no es mío? ¿Cómo? Marcando células propias. ¿Cómo las marcan? Bueno, pues expresándose en su superficie. Vamos a pensar, por ejemplo, en una célula epitelial. Una célula epitelial. Aquí tenemos nuestra célula epitelial. Esta célula es mía. Entonces, ¿cómo voy a saber que esta célula es mía? Pues porque en su superficie se encuentran glucoproteínas, ¿sí? Que se proyectan hacia el exterior para marcarlas, ¿sí? Y se acuerdan, ¿no? Que dijimos que eran como la identificación, ¿no? Como su credencial para votar. Entonces, nuestras células inmunológicas van a ir censando a todas nuestras células. Si encuentran este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 en una célula, bueno, pues esta es mía y la dejo pasar, ¿verdad? Perfecto. Ahorita continúo con esto, ¿eh? Vamos ahora con las del tipo 2. Estas, estos genes del mayor histocompatibilidad tipo 2 también codifican para proteínas, ¿sí? Y también proteínas de superficie. Y repito, no se me vayan luego a pensar en virus, ¿sí? Con proteínas de superficie me refiero a proteínas que se expresan en la membrana, ¿de acuerdo? ¿Qué hacen estas? ¿Qué hace el complejo mayor de histocompatibilidad? Esta conocen, bueno, conocen al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, ¿sí? Y estas las encontramos, células, bueno, de superficie de membrana de células inmunológicas, ¿sí? Células inmunológicas. ¿Qué tipo de células inmunológicas? Linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, mastocitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cualquier tipo de célula. Entonces, fíjense muy bien, aquí va la explicación. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo uno marca células propias, o sea, que si está en una célula, es mía, ¿sí? Y no la tengo que destruir. ¿Quién va a determinar qué es o no es mía? El complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, células. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Cuáles son esas células? Las células inmunológicas. Entonces vamos a decir que por ahí anda un macrófago, ¿no? Por ahí anda un macrófago recorriendo al tejido. Le llegó por ahí la señal de que hay una infección, ¿no? Entonces, este macrófago en su superficie tiene al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿sí? Que es ahora un receptor, ¿sí? Que reconoce, acuérdense que los receptores lo que hacen es reconocer. Entonces, y este es complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Entonces, si este macrófago con sus proteínas de superficie reconoce a las proteínas de superficie de la célula, ¿sí? Las reconoce como complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1,
Bueno, pues decíamos, es una célula mía. Perfecto, la dejo pasar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa más bien si por ahí se encuentra a ver, vamos a agarrar el virus, ¿sí? Vamos a pensar en el virus para ahora sí hablar de proteínas de superficie virales, ¿no? ¿Qué pasa si se encuentra por ahí un virus, ¿sí? Que tiene proteínas de superficie, pero proteínas propias, ¿sí? Proteínas del propio virus. Entonces, el macrófago, con su complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, la va a reconocer o la va a censar, pues la va a revisar. Como esto no es complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, como esto no es mío, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el macrófago va a saber que esto no es mío. ¿Qué hay que hacer? Pues neutralizarlo, hay que destruirlo, ¿sí? Entonces, pues, el complejo mayor de histocompatibilidad, repito, tiene la función de discernir lo propio de lo ajeno. ¿Cómo? Pues con la expresión de los genes que van a formar proteínas de superficie que van a marcar a mis células como mías, ¿sí? Que marca células propias como tales, células propias, ¿sí? ¿Qué hace el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Reconoce al de tipo 1, ¿sí? Reconoce al de tipo 1, va checando célula por célula para checar estas proteínas de superficie. Si están, perfecto, es una célula mía y no hay que hacerle nada. Si no está, hay que destruirlo porque es un patógeno. ¿De acuerdo? Entonces eso hace el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. De hecho, escuchen el nombre, histocompatibilidad, ¿sí? ¿Qué revisa? Pues precisamente la compatibilidad de los tejidos, ¿sí? La compatibilidad de las células que forman los tejidos. Entonces, ¿qué las hace compatibles? Pues el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Qué las hace compatibles? Las proteínas que se expresan en su superficie. Entonces, si yo me llamo Jorge, bueno, pues aquí este complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es complejo mayor de histocompatibilidad de Jorge, ¿sí? ¿Y qué hacen estas? Bueno, pues revisar que todas se llamen Jorge. Si estas se llaman Pancho, pues esta no es de Jorge, pues hay que destruirla, ¿sí? Entonces revisa lo que es compatible, lo que sí es mío y lo que no es mío. Diferencia lo propio de lo ajeno. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿qué onda con el mayor de histocompatibilidad de tipo 3? Este va a codificar, son genes que ahora codifican también para proteínas, definitivamente, ¿verdad? También para proteínas, pero proteínas solubles. Sí, hasta se los pongo en mayúscula. Solubles. ¿Qué significa esto de solubles? Que andan por ahí circulando. Bueno, se los voy a poner entre paréntesis. Libres, pues, ¿sí? Que andan ahí volando entre nuestros líquidos corporales, ¿sí? Que andan en el plasma, que andan en el líquido cefalorraquídeo, en la pleura, en el líquido sinovial, en lo que sea, pues. Pero no están pegadas a membranas, ¿sí? Acuérdense, estas sí son proteínas que están en la membrana. Estas son proteínas que andan por ahí volando, ¿sí? Entonces, estas proteínas van a tener una función inmunológica. Y estas proteínas, ya las hemos platicado, ¿no? Estas proteínas codifican, por ejemplo, para los factores del complemento. ¿Se acuerdan del complemento? Codifican para las quimiosinas, citocinas quimiotácticas. Codifican para, bueno, pues en realidad, ¿sí? Para algunos factores de la coagulación, para algunos factores apoptóticos, entre otros, ¿no? Entonces, fíjense que estas ya no van a ser proteínas que están pegadas a las membranas de las células. Estas son proteínas que andan libres, circulando en nuestros tejidos, o circulando, mejor dicho,
corporales, ¿sí? No están pegadas a nuestras células. ¿Qué función van a tener entonces? Pues ya no reconocer ni marcar, ya no formar parte de esta histocompatibilidad, sino pues llevar a cabo algunas otras funciones inmunológicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan del complemento, no? Que forma al complejo de ataque a membrana, MAC, por sus siglas en inglés, que forma a la fracción C3b, que es una opsonina, que forma a la fracción C5, etcétera, 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 ¿no? ¿Para qué? Para destruir y opsonizar patógenos. ¿Qué hacían las quimiosinas? Que reclutan fagocitos, ¿sí? ¿Qué hacían las citocinas? Bueno, estas pueden ser inflamatorias, pueden ser hematopoyéticas, pueden ser supresoras, pueden ser antitumorales, etcétera, ¿no? Factores de la coagulación que permiten el sellado de un vaso sanguíneo, factores apoptóticos que median la apoptosis o detienen la apoptosis, se puede detener, ¿no? Entonces, pues, ¿qué onda con el tipo uno? Marca mis células. ¿Qué onda con el tipo 2? Revisa a mis células para que tengan esto y saber, pues, asegurarme de que son mías, ¿sí? Y entonces este de tipo 2 lo encontramos en las células inmunológicas. Linfocitos, mastocitos, neutrófilos, macrófagos, cualquier tipo de célula, ¿sí? Que tenga función inmunológica. Y el de tipo 3, bueno, pues estas ya van a andar por ahí más bien circulando, ya no están pegadas a la membrana, andan circulando en nuestros líquidos corporales para cumplir pues algunas otras funciones también inmunológicas. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, no sé, a ver, tu persona que preguntaste por el complejo mayor de histocompatibilidad, si ya quedó un poquito más claro, si quedó ya con esta explicación un poquito más claro. Sí, ok, perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Miren, me faltó hablar sobre esa duda que tenían sobre el sistema nervioso, pero si quieren lo dejamos ya para la clase porque sí es mucho, es muchísimo, muchísimo que hablar. ¿Sale? Entonces, pues, lo dejamos ya para nuestra próxima clase. Lo siento mucho, ¿eh? Disculpe. De hecho, vamos a guardárnosla. Sí, me la guardo. Este, porque es una duda bastante interesante y sí me gustaría resolverla. Entonces, ahí te pongo una vaca para guardarla. ¿Sí? Y la próxima, pues la próxima vez que tengan examen, ¿no? La próxima vez que tengan examen, pues que sea esta la primera duda que resolvemos. ¿De acuerdo? Lo siento, chicos, pues nos vemos. Ah, el enlace de